real en sus vidas, que no es una experiencia viva, es que algo está andando mal. Y es que no se está oyendo con atención, no se está guardando la palabra para hacerla, estamos cerrando las escrituras y estamos dejando de soñar y de desear hacer grandes proezas para Dios. ¿Y qué nos conformamos? Con decir, eso era antes. Es que eso era para antes. Y estamos adoptando una vida religiosa. Y nos olvidamos que Dios no cambia. Que su palabra no pasa, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra, dice el Señor, no pasará. Ni un tilde ni una jota dejará de cumplirse. Es decir, que eso fue, es y será. Yo creo que es para nosotros también. Que esta palabra es para este tiempo. Porque Dios quiere seguir haciendo proezas. Porque Él no cambia, es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos, mis hermanos. Dios quiere hacer florecer el desierto. Pero para que florezca el desierto, la iglesia debe despertar. La iglesia debe florecer primero. El profeta Joel vivió algo similar a estos tiempos que vivimos y que él lo vio en Israel. Y él profetizó a ese Israel que era un desierto espiritual, donde los siervos traían la palabra, pero no fluía, no había manifestación del Espíritu. Y por lo tanto, el pueblo se convirtió en estéril, se metió en una sequía natural y espiritual. Y digo estas dos cosas porque la naturaleza muchas de las veces expresa simbólicamente el estado espiritual de la humanidad que tiene gobierno sobre ella. Y en el tiempo de Israel esa tierra se había vuelto seca y estéril. Y el pueblo estaba seco y estéril, es decir, en igualdad de condiciones. Hoy en día podemos ver la tierra, está en crisis. Los científicos hablan del global warming, del calentamiento global, que está derritiendo los témpanos de hielo en el Antártico, de los inminentes desastres, y que van a continuar pasando según los pronósticos y lo que estamos viendo, según el hombre va dañando la tierra. ¿Y qué decir de las crisis, de la falta de respeto, de las calamidades, de los temporales, de las inundaciones, donde el mar está en un continuo mover, volcanes activándose por donde quiera, terremotos por un lado, por otro? Dicen los científicos que ha habido más terremotos en los últimos 100 años que en el resto de la historia de la humanidad. Algo está pasando en la naturaleza. Y yo creo que es la naturaleza expresando el clamor de lo que acontece en esta humanidad que está perdida. Y es Joel, que le escribe o le da estas palabras al pueblo de Israel. Le dice: confundíos, labradores, gemid viñateros por el trigo y la cebada, porque se perdió las mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Es decir, todos los árboles del campo se secaron. Y cuando usted no tiene cosecha, usted no tiene alimentos. Y cuando usted no tiene alimentos, usted gime, se confunde, se le va el gozo. Y es lo que está diciendo Joel acá. Es
Es decir, que Joel está pintando la imagen de la sequía, está mostrándonos lo que es un desierto donde hay soledad, donde no hay nada, hablando de la naturaleza, pero también hay una sequía espiritual. La naturaleza es una metáfora, porque es una expresión de la sequía que hay en el pueblo de Israel, pero también es una expresión de lo que está aconteciendo en el clima, de lo que está existiendo dentro de la iglesia de Jesucristo. Es un tiempo en que el hombre y la mujer cada día se están alejando, apartando más de los caminos del Señor. Es decir, que las cosas están peor que antes, se están empeorando. Y cabe la pregunta a la iglesia: ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a cruzar de brazos? ¿Nos vamos a quedar así? ¿Nos vamos a acostumbrar y creer que es parte de la vida? ¿Y seguiremos jugando a la iglesia? Llevando una vida religiosa, mencionando a Dios y al Espíritu Santo y a Jesús de labios para afuera, sin tener una relación profunda con Jesucristo. Eso me preocupa, mis hermanos. Y tengo una segunda pregunta: ¿estás contento, contenta con tu estado espiritual? ¿Estás contenta con lo que tú ves en lo que se llama la iglesia? Yo no sé tú, pero yo no estoy contento. Quizás tú dices: pastor, esta iglesia está bendecida, tenemos esto, tenemos aquello, puede ser, pero no estoy contento ministerialmente. Y doy gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado hasta este momento, y si me muero, moriré tranquilo. Pero hay un descontento en mi alma, en mi espíritu, de no poder ver lo que Dios ha dicho que se supone que tenemos que ver. Hay un descontento, hay una insatisfacción en mí, porque yo quiero ver más del mover de Dios en su pueblo. Yo no quiero acostarme a dormir y conformarme con que hay cierta cantidad de gente que ya tenemos y estos logros. Y estamos tranquilos, camino al cielo, vamos. Dios me libre de pensar así. Pero también tú en tu vida tienes que tener hambre de algo más. Tienes que tener más deseo de la gloria de Dios. Tienes que tener más interés en el reino de Dios. Tienes que buscar más de Él y de su justicia. Por eso es que como no lo haces, el mundo se ríe de la iglesia. Los intelectuales se ríen del pueblo que dice creer en la palabra de Dios. Los políticos se ríen y la usan. Y estamos haciendo el ridículo en muchas maneras. Y muchas veces nosotros lo hemos permitido. Porque estamos asustados, callados. Como el pueblo de Israel cuando apareció Goliat. Ellos estaban peleando contra los filisteos. Estaban los ejércitos uno frente al otro, los dos campamentos. Y aparece un señor, uno de sus soldados llamado Goliat, de 8 pies de altura. Era un hombre fuerte, guerrero, experimentado y de boca grande. Y fue una sorpresa para todos. Y aquí estaban acampados los ejércitos uno frente al otro. Y dice que este Goliat todos los días salía de su tienda y se paraba frente al campamento de los hebreos. Porque este hombre sabe lo que hoy muchos saben también, que estratégicamente las palabras tienen poder. Y entonces este hombre comenzó a asustarlos, a amenazarlos.
cada día al ejército de Dios. Y los desafiaba que le enviaran un hombre que se atreviera a enfrentarse con él. Y todos los días el ejército de Dios oía y oía las amenazas, pero calladitos, comiéndose su orgullo. Mientras este ser demoníaco maldecía al ejército de Dios y traía vergüenza al pueblo de Dios. Una situación dura para ellos. ¿Cómo era posible que los hijos de Dios se dejaran impactar por un boca grande? Eso no se vale. Porque cuando usted sabe que el que está en usted es más poderoso que el que está en la tierra, usted no tiene nada que temer. Yo pienso que lo mismo está pasando con la iglesia en este tiempo. La tecnología ha dado al hombre ateo, secular, racional y humanista, inconverso, un gran arma para hacer burla de todo lo que nosotros como pueblo de Dios proclamamos. Ellos se ríen de nuestra proclama. Ellos dicen, ¿qué es eso de que Jesucristo es el Señor? Esos cristianos que dicen que Jesucristo viene pronto. ¿De qué es lo que hablan? De que sana, de que libera, que bautiza con fuego, que crea hombres llenos del Espíritu Santo, con vidas transformadas, familias saludables, gente próspera, jóvenes que funcionan bien en sus estudios, jóvenes que respetan la autoridad, que se someten, que están viviendo la palabra de Dios. Y la gente de fuera, que no cree, no ve eso. Ellos miran hacia la iglesia y ven una iglesia cizagueante, matrimonios que apenas están llevándose, hijos que no comparten su fe de los padres ni los valores de los padres, que muchas de sus finanzas están deshechas, que viven en casas desordenadas, casas donde hay hogares disfuncionales. Y ellos abren la boca y dicen, ¿dónde está el Dios que ustedes tanto alardean? Ese Dios que ustedes hablan cuando están en sus iglesias. Dicen, ¿no lo vemos? Enséñanos a través de tu vida. Enséñanos a través de tu hogar, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu comportamiento en tu trabajo, de cómo manejas tus finanzas. Enséñanos de acuerdo a que eres una persona diferente. No nos vengas con hipocresías. Y ellos dicen, envíanos uno que se atreva a confrontar nuestros reclamos. Están como Goliat, desafiándonos, vociferando, hablando. ¿Y qué está pasando? La iglesia no tiene el poder que vemos en las páginas del libro de los Hechos, donde un puñadito de gente trastornó todo Jerusalén y a los gobernantes por el poder del Espíritu Santo que estaba con ellos. Ese puñadito de gente donde se manifestaron los milagros, las señales y los prodigios. Y ese orden del reino de Dios invadió a la iglesia, al punto que se compartían los bienes, había amor entre los hermanos, había unción. Y el reino de Dios avanzaba. Y Dios hacía proezas en su pueblo. Había autoridad cuando se testificaba. Y toda la nación tomó con noticia de que ese pueblo ungido y lleno del Espíritu Santo estaba avanzando. Pero hoy en día eso no sucede. Ahí tenemos frente a nosotros al Goliat, frente a nuestro campamento, nos insulta, se burla y nos mantiene callados. No nos atrevemos a abrir nuestra boca para hacer valer nuestros valores.
Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no lo demostramos?